Les doy la cordial bienvenida a todos. Acabo de terminar el estudio y me acordé que no lo grabé, así que lo estoy pregrabando. Esperemos que salga igual como el que acabamos de terminar. Pero este estudio es especial para las personas que están en un tiempo de transición. Cómo poder caminar en un tiempo de cambio, cómo caminar en un tiempo donde Dios nos está diciendo suelta y te llevo a algo nuevo, pero todavía no vemos eso nuevo que viene. Nos sentimos un poquito así, vamos caminando, estamos sobre la roca, vamos confiando en Dios, pero hay cosas escritas acerca de nosotros, hay cosas escritas que Dios ya tiene planeadas para nosotros, pero sentimos como que todavía Dios no nos las ha revelado y nos sentimos como que de alguna forma estamos caminando como a tientas. Pero este estudio es para que nosotros sepamos por qué el tiempo de transición, por qué la necesidad del tiempo de transición y por qué es que nos sentimos de la forma en que nos sentimos cuando estamos pasando por estos tiempos de cambio. En un tiempo en donde ahora se menciona mucho acerca de lo que se está planeando en Davos, en Suiza, con el Foro Económico Mundial, en donde están planteando un nuevo reseteo, el gran reseteo, le llaman ellos, acerca de cómo nosotros vivimos, cómo, hacia dónde va la humanidad, cuáles son los cambios que se necesitan, económicos, de ecología, de cómo se manejan los gobiernos, cómo se manejan los bancos. Todo eso está siendo planeado ahorita por el hombre, porque se han visto en una necesidad por el COVID, o no sé si el COVID fue la excusa, pero estamos en tiempos de cambios. Todos podríamos decir que estamos en un tiempo de transición desde el año pasado a un tiempo donde nunca lo hemos vivido y donde estamos apenas acostumbrándonos a lo nuevo que viene. Pero si bien el mundo plantea hacer un gran reseteo, el Señor también. Y eventualmente vamos a ver que al final de la historia de Apocalipsis vemos que ese reseteo se va a dar a una escala grande en donde el Señor va a darle reinicio a un tiempo en donde Él va a ser el que va a estar detrás del trono y detrás del control del mundo. Pero con eso en mente podemos decir que nosotros como iglesia, nosotros como seguidores de Cristo. Vamos a pasar un tiempo de transición, pero ese tiempo de transición se ha visto un poquito acelerado, un poquito acelerado. Entonces quiero plantear dos historias. Una sobre la cual voy a sentar la base del estudio de hoy y otro sobre el cual voy a terminar hablando de precisamente de esta transición en la que nosotros estamos pasando. Mateo es de esos historiadores que no da mucho detalle cuando él nos cuenta una historia, mmm, no nos da como mucho detalle si yo creo que es más porque Mateo ya se había subido sobre un par de evangelios que ya habían sido escritos antes, en donde Mateo ya solo dice, bueno, van a tener el detalle en otro lado, o que simplemente Mateo es como mi esposo, que son como, pero dame el detalle, yo quiero más detalle. Es como las mujeres nos juntamos porque sabemos que solo entre mujeres nosotros podemos hablar de cosas de detalle, cómo era la fiesta, cómo estuvo la boda, cómo iba vestida la novia, cómo era el maquillaje, cómo era la decoración, cómo eran cómo estuvo la comida, el pastel, cómo estuvo el postre. Ya a nuestras edades creo que nosotros ya solo vamos a las bodas por el postre. Si no alcanzó el pastel, yo salgo frustrada, pero algo me llevo. Si no me dieron pastel, me llevo, yo no sé, el arreglo de la mesa o el mantel. Después van a estar llamando, mire, aquí estamos las personas de la decoración de la boda, por favor devuélvanos el mantel, ¿verdad? Pero lo que pasa es que a lo que voy, porque me fui por ahí, a lo que voy es que queremos nosotros tener detalles. Y Mateo no es precisamente el escritor que nos da más detalles acerca de las cosas que sucedieron. Y esta historia, con la que les digo que voy a sentar la base, se da después de que Jesús, mire, imagínense que dos historias grandes. Una es que Jesús es encontrado por Jairo, un líder de la sinagoga, en donde le pide que por favor sane a su hija. Él va camino a la casa de Jairo y se encuentra
con la mujer con el asunto o el sufrimiento del flujo de sangre. Sana la mujer, dice, poder ha salido de mí. ¿Quién me ha tocado? La mujer dice, fui yo, temerosa de que la pedraran. La mujer dice, bueno, yo decía dentro de mí. Y vemos que en otros evangelios nos da ese detalle. Mateo da 3 versículos. Nos habla 4 versículos del asunto de Jairo. Muy poquito, muy poquito. Mateo definitivamente no es el comentarista y analista más grande, pero cuando va saliendo Jesús de la casa de Jairo, esto es lo que nos dice Mateo. Cuando salió Jesús, lo siguieron 2 ciegos diciéndole a gritos, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Hay algo tan maravilloso que en medio de lo que ellos no habían visto, ellos ya creían. Ellos ya estaban reconociendo en Jesús la autoridad del hijo de ser el hijo de David. Sabemos que el hijo de David era un término que se le daba solo al Mesías. Sabemos que entonces ellos reconocían de que él era el Mesías. Ya habían escuchado que no solo el Mesías venía a liberarlos, venía también a sanar, porque solo estaba escrito. Ellos ya lo habían escuchado y la fe de ellos empezaron, dice, a pedirle a gritos. Si Mateo nos dice que pidieron a gritos, creo que era porque nosotros teníamos que darnos cuenta que Jesús no fue que no los escuchó y por eso no se detuvo. Jesús, a propósito, no se detuvo y siguió caminando. Siguió caminando y dice que al llegar a la casa, a la otra casa, o sea, salió de la casa de Jairo a la otra casa, a donde llegaron. No les dijo cuál casa, pero al llegar a la casa se acercaron los 2 ciegos y Jesús les preguntó, ¿creéis que puedo hacer esto? Y ellos dijeron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos y diciendo, conforme a vuestra fe, os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Lo que nos está diciendo la Biblia es de que ellos los siguieron de un lugar a otro y Jesús nunca se detuvo, como se detuvo con Jairo, como se detuvo con la mujer con el flujo de sangre. ¿Por qué? No hubiera sido lo más lógico, porque para mí eso me suena cruel, de que no solo son ciegos, no pueden ver, tienen que ir por el oído, apoyándose uno al otro, y él, hasta que llegan a la casa, él los decide sanar. ¿Por qué lo hizo? No podemos especular, no lo sabemos. Quizá en un tiempo de transición, en un tiempo de querer el milagro, nosotros, el Señor nos acostumbra más a su palabra, a estar más atentos a su palabra. Eran 2 ciegos y yo creo que él podía confiar con que los 2 se motivaran el uno al otro. Mire lo que dice Eclesiastés 4:9, dice, mejor son 2 que uno, pues reciben mejor paga para su trabajo, porque si caen, el uno levantará a su compañero, pero ¡ay del que está solo! Cuando caiga no habrá otro que lo levante. Yo pienso que estos 2 ciegos iban como agarraditos de la mano. Lo que uno escuchaba se lo decía al otro, por allá van, aquí parece que cruzaron. No, sigamos recto, cuidado, hay una grada, ya me tropecé, me golpeé la uña. Ten cuidado, vamos aquí juntos, porque es cuando estamos en un tiempo de transición, cuando estamos buscando a Jesús y sentimos que Jesús está en un proceso de movimiento y que uno quisiera que Jesús se quedara quieto, porque nos cuesta entender lo que está haciendo. Es mejor si tenemos a alguien en quien podamos confiar, en quien podemos llamar, alguien con quien podemos motivarnos, que nos dice, vamos, vamos, porque dice que cuando caiga no habrá otro que lo levante, pero si están los 2 juntos, habrá mejor paga por su trabajo. Y esta es la base sobre lo que yo quería contarles, porque el Señor en un pasaje del libro de Mateo nos dice, bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Porque en la transición, muchas veces lo que Jesús hace no tiene sentido. Y cuando digo que no tiene sentido es que no podemos percibirlo por nuestros sentidos. No podemos ir como los ciegos, como escuchando o viendo, sino que el Señor trata de quitar eso, que son los sentidos, que son el olfato, lo terrenal, lo que percibimos como emocional, para llevarnos a una transición de vivir más en lo espiritual. Y no va a tener sentido porque lo que está provocando el Señor es que no podamos ver y que en vez de caminar por vista, caminemos por fe. Por eso puso a caminar a los ciegos de alguna forma en lugares donde ellos pues, no podían ver nada, pero sabían que escuchando la voz del Señor era que ellos iban a recibir
el pago para su trabajo. Em, con eso, entonces, quiero entrar a esta historia de Mateo. También Mateo 11 dice que cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de ahí a enseñar y predicar a las ciudades de ellos. Recordemos que Jesús siempre nos habla la palabra, siempre nos habla los evangelios de que Jesús se sentaba y les enseñaba, hablaba sobre las parábolas y les enseñaba. Pero en esta versión dice que les daba instrucciones. ¿Por qué? Porque le estaba dando instrucciones para algo específico. Creo que cuando estamos en un tiempo de transición, Dios se toma el tiempo de darnos instrucciones específicas, pero debemos tener la calma, la disposición de sentarnos a escuchar. Porque yo le cuento que yo tengo una personalidad bastante impulsiva y si yo empiezo a sentir algo del espíritu, yo me tiro al agua y yo a veces he tomado decisiones acerca de cualquier cosa, ¿verdad? En muchas cosas, no solo en lo espiritual, no solo en un ministerio, sino en un montón de cosas en donde después digo, ¡ay! Me adelanté o no pedí instrucciones. Pues sí, la verdad es que medio sentí al Espíritu Santo, pero no me senté a sopesar qué era lo que Dios realmente estaba diciéndome que tenía que hacer. Cuando usted esté en un tiempo de cambio, en un tiempo de transición, asegúrese de que el Señor le ha dado la instrucción de moverse. Y es que nos movemos tan rápido, somos tan impulsivos, nos dejamos llevar precisamente por nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestros pensamientos, que tomamos esa decisión y luego, ¿verdad? El Señor dijo, pero no te di las instrucciones, ¿verdad? Y entonces dice que cuando Jesús terminó de darle las instrucciones, era como, bueno, ¿quién va a llevar la hielera? Tú pasas por los sándwiches. Y cuando lleguemos a las casas, por favor, no quiero relajo, yo voy a entrar, voy a decir shalom, voy a orar por las personas, les voy a decir que el reino de los cielos se ha acercado, por favor, no quiero relajo, no quiero espadas, no quiero nada. Yo me imagino que Jesús en algún momento lo tuvo que decir, porque usted sabe que por ahí había uno que era algo bélico, ¿verdad? Les da las instrucciones para que cuando lleguen estén apercibidos de que Él está operando sobre lo que ya les habló. Eso es algo lindo que el Señor siempre hace con nosotros. Siempre hace algo lindo, es que Él ya nos lo dijo a través de un profeta, ya nos lo dijo a través de su palabra y cuando empezamos a ver esas cosas que se empiezan a dar, es maravilloso. Y dice que Él se fue a enseñar y a predicar a las ciudades de ellos. Ay, qué lindo. Porque en el momento en que yo empiezo a buscar al Señor, en el momento en que yo empiezo a ser su discípulo, a escuchar de Él, me tomo el tiempo para aprender de Él, no solo leer la Biblia, para cumplir, check, sino cuando yo empiezo a seguir a Jesús, porque realmente quiero aprender de Jesús, los que son influidos por esa decisión siempre van a ser las personas más cercanas a mi vida. Llámeles la familia, llámeles su ciudad, siempre va a haber un efecto de mi obediencia, seguir al Señor con el entorno en el que yo vivo. Pero en el tiempo de transición en el que estaban los discípulos, tenemos que entender que era el principio del ministerio de Jesús. Había más de 12, habían varios seguidores, porque todavía estaba vivo Juan. Y no es sino hasta que Juan muere que el ministerio de Jesús realmente despega. Se podría decir, no es que no haya empezado, pero despega y se vuelve mucho más grande. Juan todavía seguía vivo. Y él va a las ciudades de ellos a predicar algo lindo y maravilloso. Ok, luego de esta frase, Mateo nos lleva a, a la cárcel en donde se encontraba Juan el Bautista. Y mire lo que dice acerca de Juan el Bautista. Al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos a preguntarle. Miren qué lindo, porque el Señor siempre mandaba de 2 en 2 a los discípulos. Y él manda a 2 de sus discípulos a hablarle a Jesús. Este era un tiempo en donde Jesús estaba ya empezando su ministerio y pues Juan dice, si les está dando instrucciones a ellos, ¿por qué no pedirla yo? A veces juzgamos a Juan, qué falta de fe, Juan dudó, pero es que si él hubiera dudado, él ni siquiera se hubiera molestado con mandarle a preguntar nada.
Más bien le hubiera mandado a decir un insulto o simplemente, mira, hasta aquí llegamos, partamos por lo seco. Pero ya tú y yo nada que ver. Él todavía pide instrucción. El pedir instrucción no es falta de fe. Es que como hijos de Dios debemos pedir instrucciones de parte de Dios. Eso no es falta de fe. El pedir dirección. Eso es más que todo humildad de una persona que dice, estoy metida en un gran enredo, pero yo quiero asegurarme si este enredo no me lo jalé yo, o fue que es la voluntad de Dios, o es que estoy en un tiempo de transición, o es que si esto va a terminar, o por cuánto tiempo yo tengo que estar aquí. En el tiempo de transición es cuando más debemos pedirle, especialmente a la gente que tiene acceso al Señor, gente sabia, gente que ya nos lleva años, que puedan ellos aconsejarnos en el tiempo en el que estamos, en el tiempo de transición. No hay que estar solo, no hay que estar solos. Pero Juan de alguna forma le manda a preguntar esto a Jesús y dejaba ver varias de las inquietudes que Juan tenía dentro de su mente. ¿Eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Uno es que él no está dejando su fe en que en algún momento el Señor iba a enviar a alguien a salvarlo. Dice, ¿eres tú? En ese momento yo creo que en ese tiempo de cambio, en ese tiempo de transición de Juan, era lógico que Juan tenía pues ciertas expectativas acerca de Jesús, pero yo quiero que usted se ponga en el lugar de Juan. En este momento Juan le dice a uno de sus discípulos que vaya y le pregunte a Jesús. Este es el Juan que le decía a los discípulos, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan estaba enfrentando su aparente fracaso por lo que él había apostado toda su vida. O sea, Juan había sido hijo de linaje sacerdotal, no solo de parte del papá, sino de parte de su mamá. Entonces, en este momento está Juan dudando, ¿será que valió la pena que yo me hubiera apartado de todo eso y hubiera sido más fácil mi vida? ¿Usted no se ha puesto a pensar que hay ciertos sacrificios que usted ha hecho y que en algún momento usted lo ha resentido porque usted dice, y ve, y yo nunca lo hice, y este o esta que lo hicieron, ahora están felices, predican, no tienen ningún problema, o son bendecidos y tienen gran casa, y yo aquí estoy con penas financieras porque he tomado una decisión de apartarme para el Señor? Ahora él tiene más discípulos. Yo le pasé discípulos míos. Quizá Juan estaba preguntando en ese momento, capaz que me confundí. O quizá estaba preguntando, ¿por qué no me escogió a mí como su discípulo? Que hubiera sido lo más lógico. Mire, en vez de Judas, yo lo hubiera escogido en vez de Judas. ¿Será? Juan empieza a escuchar las cosas que Jesús estaba haciendo, pero en vez de escuchar las cosas que Jesús estaba haciendo, él se empezó a enfocar en las cosas que a Jesús le faltaba por hacer. Número uno, sacarlo a él de la cárcel. ¿Sí o no? Y quizá él ahí hablando con alguno de los que estaban en la cárcel, no se preocupen ahorita, yo tengo un primo, típico el que está en la cárcel, ¿verdad? Yo tengo un primo ahí que nos puede sacar. Le voy a hablar con el primo a ver si nos hace la campaña de sacarnos de aquí la cárcel. Porque Jesús era su primo. Oiga, era su primo. Él le pavimentó el ministerio a Jesús. Él preparó el camino para Jesús. Así es como tú le pagas a los primos, Jesús. Así es como tú le pagas realmente a la persona que te dijo públicamente la primera vez, es ahí el Cordero de Dios. ¿Qué mal paga? Hubiera podido él pensar. Realmente valió la pena tanto sacrificio. Me hubiera vuelto sacerdote. Mejor hubiera sido. Yo ya tenía las puertas abiertas para ser sacerdote, por herencia. Yo hubiera podido estar cómodo, comiendo todas las viandas y todos los privilegios que tenían los sacerdotes de ese tiempo. Me valió realmente la pena. Pero él le manda a decir, ¿eres tú
porque de alguna forma lo que él se imaginaba era que el Mesías iba a venir con un poderío político, que los iba a salvar de la opresión romana, que ahora lo tenían en la cárcel. Entonces él decía, aquí hay algo que no me cuadra, porque Jesús escucho de que va a las ciudades y sana a los enfermos, o que va a las ciudades y cena con pecadores y está con prostitutas, pero yo no lo veo formando su gabinete, su plan de gobierno, yo no lo veo juntando un ejército. ¿Qué es lo que está pasando? Esto no me cuadra. Y es que cuando Dios no nos cuadra, empezamos a dudar porque de alguna forma el tiempo de transición lo vemos como un fracaso personal. Él pudo haber dicho, esto fue un fracaso ministerial porque yo le aposté a todo y encima de todo me pasé llevando a todos estos discípulos que todavía tienen fe en mí. Y yo les dije que este era Jesús y Jesús no me viene a sacar. Pero ¿sabe qué? Muchas de las cosas que nosotros vamos a vivir por fe, vamos a morir. Muchas de las cosas que usted y yo sabemos que vamos a recibir por fe. Lo dice Hebreos 11, donde no mencionan a Juan, mencionan a varios del Antiguo Testamento y no mencionan a Juan. Dice, en la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Solo mirándolo de lejos, creyendo y saludándolo y confesándolo, que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, pero ninguno de ellos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, recibió lo prometido, porque Dios tenía reservado algo mejor para nosotros. En el caso de Juan el Bautista, él tenía reservado algo mejor para él. Y usted me dice, pero si lo mataron, le cortaron la cabeza. Y es que a veces nosotros creemos que el no morir, o el, uy, no me ha dado COVID, uy, me voy a vacunar para no morir. Nosotros no sabemos la forma en que vamos a morir, pero creemos que ese es el verdadero éxito. El verdadero éxito con toda la realidad que hay del COVID afuera y la gente todavía está muriendo. El verdadero éxito es encontrarnos cara a cara con el Señor. El verdadero éxito es poder ser recibido en el cielo y que el Señor nos diga, entra, entra, mi siervo fiel, al reposo de tu Señor. Ese realmente es el éxito de toda la vida. Entonces él estaba en ese proceso de transición porque empezó a manejarse por lo sensorial, se podría decir, las emociones en vez de lo espiritual. Y Juan empieza a medir de alguna forma su eficacia, su ministerio, con la eficacia de lo que él espera de Dios. Le explico. Si Dios no cumple lo que yo digo o lo que he predicado, yo puedo quedar como un fracaso. Le voy a poner un ejemplo que estoy segura que a usted le ha pasado porque a mí también me ha pasado. Vamos a visitar a un enfermo y nos da pena orar por el enfermo. ¿Por qué? Porque no vaya a ser que no se sane. Y si no se sana, entonces yo quedo mal. Cuando la palabra dice, ungid a los enfermos y orad por ellos. Y ya si ellos no se sanan, eso es problema de Dios. Pero el aparente fracaso de Dios me hace sentir que yo soy el fracaso. Y empiezo a medir y empiezo a ver si realmente yo tengo razón o no de acuerdo a lo que yo veo a Dios haciendo. Empiezo a defender a Dios para justificar mis actos y para que la gente no me diga que estoy media loca, porque estoy segura que para ese momento a Juan ya le hubieran dicho muchos, mira, ya no te metas con Herodes, mira, regresa al templo, tú tienes linaje sacerdotal, mejor deja todo esto botado, ¿para qué tanto sacrificio? Pero creo que la verdadera pregunta de Juan hubiera sido, Señor, ¿quién soy yo? Porque en este momento él estaba perdiendo la visión de a lo que él había sido llamado a hacer, a preparar el camino para el Señor. Entonces empezó a enfocar en lo que al Señor le faltaba hacer. Y esto es lo que el Señor le manda a contestar. Y le dice, respondiendo Jesús, les dijo a los mensajeros, id y haced saber a Juan todas las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Él envía a decir esto, que era una realidad,
pues Juan estaba en la cárcel y quizá él no lo estaba viendo. Y se lo manda a decir. Pero lo que Jesús estaba haciendo era que le estaba enviando un mensaje a Juan, que él claramente sabía y conocía. Este es el asunto. Juan debía preparar el camino para el Mesías. Era profeta. Fue instruido por sus padres en el templo. Este hombre se conocía la Torá, se conocía el Antiguo Testamento como la palma de su mano, especialmente las palabras que hablaban del Mesías venidero, que se iba a cumplir en la persona de Jesús. Él conocía esas palabras. Cuando Jesús le manda a recordar eso, Jesús le está diciendo, Juan, recuerda que en Isaías hay una palabra acerca de mí. Todo el capítulo 35 de Isaías es un capítulo mesiánico. Él estaba recordando a Juan lo que Isaías dijo que Jesús iba a hacer. Él no le dijo, Juan, en Isaías no dice que yo voy a tener un poderío político, sí al final, pero no en Isaías. Él dice, cuando Él venga, abrirá los ojos de los ciegos y destapará los oídos de los sordos. El cojo saltará como un ciervo y los que no pueden hablar cantarán de alegría. Brotarán manantiales en el desierto y corrientes regarán la tierra baldía. Él estaba recordando a Juan esta palabra y Juan seguro se la sabía casi de memoria. Pues el libro de Isaías es el libro más mesiánico que existe. Juan lo tuvo que haber conocido de tapa a tapa o de rollo a rollo, porque eran rollos en ese entonces, ¿verdad? Y él le manda a dar este mensaje, pero hay mensajes que el Señor nos envía muchas veces a pesar de que lo está haciendo público. Solo usted y yo sabemos que Dios nos está hablando. Recuerdo una vez que el Señor me llevó a un congreso de mujeres en donde habían, como 7,000 mujeres. Pero yo había tenido un desacuerdo con mi mamá, nos habíamos peleado. Y entonces yo decía, ay, mi mamá, ¿verdad? Mi mamá no reconoce que yo soy una sierva del Señor. Toda orgullosa, mire, como que si eso le importara a Dios y a mí y a mi mamá. Y yo iba bravísima. Y cuando yo llegué por el pleito que tuve con mi mamá, llegamos tarde. Y cuando llegamos, lógicamente ya no había lugar donde sentarse. Solo habían 2 lugares. Yo iba con una amiga, 2 lugares. Estaban en la primera fila. Y entonces yo le dije a mi amiga, bajemos a ver si ahí. Mire, cuando yo voy bajando, la persona que estaba sentada guardando los 2 asientos, ella quitó su bolsa. Y le dije yo, estos están ocupados. Estaban ocupados, pero me acaban de avisar que ya no vienen, se pueden sentar primera fila. Y yo decía, Señor, es que me estás poniendo en primera fila porque yo soy tu preferida. Es que porque soy la sierva del Altísimo. Yo toda orgullosa, ¿verdad? Antes de iniciar la prédica, sale la persona que estaba liderando este congreso, 7,000 personas en ese congreso, y dicen, quiero honrar a una persona que nos ha estado sirviendo los desayunos desde muy de madrugada cuando nosotros estamos viniendo cada uno de los días del congreso. Y dice, ¿podrían llamar a Laura? ¿Sabe quién era Laura? Era mi mamá. Era mi mamá. Y Dios la estaba honrando a ella públicamente y me estaba dejando ver, Michelle, yo te llamé a servir. Yo te llamé a servir. No quiero que se te vaya la cabeza cuando tú sirves. Mire, cuando empezó la música de adoración, ¿sabe qué? Yo solo me pude tirar al piso y lloré toda la música. Pero ¿sabe qué? Era un mensaje entre el Señor y yo que lo hizo público, pero solo Él y yo lo entendimos. Solo Él y yo lo entendimos. Entonces, cuando Jesús le manda a decir esto a Juan, Él le estaba mandando a decir un mensaje que solo Él y Juan entendían. Porque Isaías 35:5 cuando es lo que Jesús le manda a decir a Juan. Pero Isaías 35:4. Mire lo que dice Isaías 35:4. Dice, digan a los de corazón temeroso, sean fuertes, no teman, porque su Dios viene para destruir a sus enemigos y viene para salvarlos. Juan tuvo que saber esa palabra.
Juan tuvo que saber que la palabra que Jesús le había mandado a través de sus discípulos era un mensaje encriptado entre Jesús y él. Era un mensaje solamente para Jesús, porque cuando estamos en tiempos de transición, el Señor nos va a dar mensajes que solamente es para usted, entre usted y Dios. Él nos puede hablar a través del canto de un pájaro, a través de un niño, a través de cuando usted abre la palabra y de repente un versículo le habla como nunca, un versículo que usted ya conocía. Esos son los mensajes encriptados que el Señor nos envía en tiempos en el que estamos en transición. Y yo no sé si usted puede imaginarse en el escenario de su imaginación, si usted puede imaginarse a Juan siendo llamado, le abren la puerta de la celda y es llamado por ese hombre que llevaba una espada o un hacha. Ese hombre que le dice, te mandó a llamar Herodes. Y Herodes dice que vas a morir. Y yo no sé si usted puede imaginar en ese momento a Juan diciendo, ok, hasta aquí llegué. Pero la palabra en Isaías dice, digan a los de corazón temeroso, sean fuertes y no teman. Juan, sé fuerte y no temas. Juan, no temas. No temas porque el Señor está contigo. No temas porque el Señor tu Dios viene para destruir a tus enemigos. Juan, sé valiente. No tengas temor. El Señor mismo viene para salvarte. Y nosotros decimos a Juan, le cortaron la cabeza. Y uno cree que el Señor no estuvo ahí para salvarlo, pero en el momento en que él vuelve a abrir sus ojos, lo primero que ve es el rostro del Padre Celestial. A veces el Señor nos salva sacándonos de este mundo. Diga vecino. A él lo salvó sacándolo de este mundo. Y se presentó delante de Dios en un abrir y cerrar de ojos, literalmente. Literalmente. Y aquí es donde Jesús dice en Mateo, luego de que le envía a decir eso, le manda a decir a Juan, y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Esa palabra, esa frase la usó porque él dijo, ojalá que Juan, por no verme hacer las cosas que él quiso que yo hiciera, no sea tropiezo para él. Y es que a nosotros, cuando no veamos las cosas que queremos que Dios hiciera, muchas veces pueden ser tropiezo. Y es aquí donde debemos de decir, Señor, quítame lo emocional, quítame lo que estoy viendo. Quiero caminar por fe, quiero escuchar tu voz. Quiero escuchar tu voz. Pero muchas veces él también anhela escuchar nuestra voz y tenemos que ser honestos con Él y pregúntele, ¿qué hay de malo en decirle, Señor, eres tú el que lo está haciendo? ¿Eres tú el que lo permitió? Porque a veces no sabemos cómo orar, porque no sabemos si es Satanás el que permitió estas cosas o a veces son Jesús y estamos reprendiendo al mismo Jesús que está permitiendo que estas cosas se den en nuestra vida. No sabemos si hablar en lengua, no sabemos si orar, cantar, adorar, postrarnos, pararnos, no sabemos, porque estamos en un proceso de transición tan complejo. Pero nos da temor preguntarle al Señor, nos da temor, porque tenemos temor de la respuesta del Señor. Pero déjeme decirle que el Señor siempre le va a contestar para levantarlo. Siempre lo va a levantar, siempre lo va a motivar. Toda palabra, Él le va a decir, yo tengo propósitos para ti. Entonces, los mensajeros se van y el Señor se queda hablando con la multitud que escuchó las preguntas de Juan. Y Él dice, mientras ellos se iban, los mensajeros, a darle ese mensaje a Juan, Jesús comenzó a hablar de Juan a la gente. Mire qué lindo. Y les dice, ¿qué salisteis a ver al desierto? Y Él empieza a decirles, de acuerdo a lo que ustedes salgan a ver, eso es lo que van a percibir. Ustedes salieron a ver al desierto una caña sacudida por el viento. Ustedes cuando salieron a buscar a Juan no esperaban mayor cosa de él, pues lógicamente no van a recibir mayor cosa de él. Ustedes salieron a asegurar que sí, las cosas están fatales y ve, enciendo la televisión cabal. Así decía yo, las cosas no van a mejorar, las cosas están terribles. Eso es ver la situación como una caña sacudida por el viento. Y luego les pregunta, ¿qué salisteis a ver? A un hombre cubierto de vestiduras blancas, delicadas. Los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Lógicamente, vestiduras delicadas Juan no tenía nada, se andaba con pieles de camello.
con eso se vestía. Pero esto es las personas que salen con una expectativa, digamos, religiosa un tanto desproporcional a lo que realmente Dios está haciendo. Tú querías algo grande, algo maravilloso, algo grandioso y también te decepcionaste, porque eso no fue lo que encontraste con Juan. A Juan se le buscaba como profeta o toda la gente regresaba decepcionada. Y es que a veces la visión que nosotros tenemos acerca de las cosas puede cambiar la forma en que las vemos. La percepción de nuestra mente, lo que ya nosotros decidimos ver. La otra vez le preguntaba a dos personas que habían asistido a un mismo evento y les pregunté, ¿y cómo estuvo? ¿Verdad? Pero por separado. Una me dijo, no, vieras qué belleza, las cosas que hizo Dios, estuvimos y fue grandioso y Dios se movió y esto fue, bueno, solo cosas positivas. Cuando le pregunto a la otra persona, ella me dice, mira, falta un poco y la verdad es que pues no estuvo tan y era el mismo evento. ¿Qué fue lo que hizo que estas dos personas vieran las cosas diferente? Y es que una la vio como una caña sacudida y la otra vio lo que Dios estaba haciendo. Ese tiene que ser nuestro enfoque, no tanto lo que no ha hecho, lo que le falta, sino lo que ya Él ha hecho. Porque Él ha hecho cosas que nos pueden mantener en el tiempo de la transición. Si lo hizo allá, lo va a volver a hacer ahora. ¿Por qué no? Y luego les dice, ¿pero qué salisteis a ver? A un profeta. Y entonces ahí les dice, sí, les digo, y más que profeta, la gente que salió de su zona de confort, que se movió, que quería salir del dogma, que quería salir de la religiosidad, que quería algo más profundo con Dios y salió a buscar a alguien que estaba hablando en nombre de Dios, fueron los que verdaderamente recibieron de Juan. Cuando nos disponemos a sacar el tiempo, de decir, Señor, de aquí no me muevo hasta que me hables. Es que no me voy a mover porque necesito que me hables. A esa gente el Señor le habla. Esa gente es la que no se desespera. Esa es la gente que logra caminar durante la transición. Pero juzgamos a Juan por haberle mandado a preguntar, ¿quién fue el pastor de Juan? Dígame usted. Es que Juan tenía todo el derecho. ¿Quién oró por Juan? Dígame dónde dice en la Biblia. No solo llega Jesús, sino que Jesús le dice, por favor, bautízame. No solo Juan tenía necesidad, sino que encima de todo le tiene que dar al que puede suplir todas sus necesidades. A veces estamos agotados y queremos que el Señor haga algo por nosotros y el Señor nos dice, quiero que me sirvas. Y uno dice, Señor, si yo estoy para que me sirvan, si ahorita ya no puedo más. ¿Quién oraba por Juan? ¿Quién le llevó una ofrenda? ¿Usted sabe de alguien que haya recogido una ofrenda y se la llevó al desierto? Unos sanguchitos, ¿no? Entonces Juan estaba con todo su derecho de dudar en ese momento si realmente Jesús era quien él decía que era. Nosotros decimos, ¿por qué no lo escogió para algo más? Porque mire lo que dice Jesús, porque este es de quien está escrito. Yo envío mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo que entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. No dice de los grandes profetas, de los que han nacido de mujer. Y sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. O sea, el Señor estaba diciendo que Juan el Bautista era más grande que Abraham. Eso es lo que dice, de los que nacen de mujer. No se ha levantado otro mayor. Mayor que Moisés, mayor que Elías. El espíritu de Elías estaba sobre Juan. Y Elías, usted sabe lo que fue Elías. Y él decía, mayor que Elías, mayor que Elías. Porque mire, hay una cosa que yo quiero que usted vea, de quien está escrito. Ya estaba escrito que Juan iba a ser el que iba a marcar la pauta para que viniera Jesús.
Juan no podía ser discípulo. Juan se hubiera frustrado si a él lo hubieran puesto como discípulo. Nosotros empezamos a compararnos y decimos, yo quisiera tener la vida de ella, yo quisiera tener el don de él, yo quisiera hacer lo que ella hace, yo quisiera hacer lo que él hace, pero no se puede porque hay cosas que están escritas acerca de nosotros que son únicas, que solo nosotros podemos cumplir. Nadie más puede hacerlo. Estaba escrito, las cosas que están pasando acerca de Juan estaban escritos. Y el Salmo 139 nos dice algo acerca de nosotros. Mi embrión vieron tus ojos. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar ni una de ellas. Mire, hay cosas que están escritas acerca de usted que nadie puede quitar, que nadie más puede cumplir. Cuando nosotros decimos, hoy sí arruiné el propósito de Dios para mi vida. Hay una mujer que me encanta que dice, déjame decirte, querida, que no tienes ese poder. Tan grande no es tu poder para arruinar el propósito de Dios en nuestras vidas, porque lo que está escrito se va a cumplir en la vida de nosotros. ¿Qué es lo que tú ves en mí, Señor? ¿Cómo puedo yo pasar esta transición? Porque en esa transición yo puedo sentirme como un fracaso. Ay, fallé. ¿Usted sabe cuántas veces el Señor me ha dicho entrega un ministerio o sal de este ministerio, sal de esta iglesia o deja esta amistad o deja este negocio, cualquier cosa? Varias veces y uno dice, uy, se puede sentir como un fracaso. La transición puede hacernos creer que estamos fracasando en algo cuando es el Señor que nos está llevando a algo mucho, mucho mejor de lo que estamos viendo. Y ya casi vamos a cerrar. La transición de esta mujer, de ese embrión, si esta mujer dijera, qué fracaso porque mi hijo no es doctor, y qué fracaso porque mi hijo no es presidente o no es un abogado, no estaría como adelantándose a las cosas. No podríamos nosotros decirle a esta mujer, estás en una transición, es que todo lleva tiempo, porque, mire, el reino de los cielos es de transiciones, va en ascendencia, no es automático como microondas. A veces creemos que porque oramos pagan ya, y a veces sí, a veces las cosas pasan, pero el reino de los cielos, dice el Señor, el reino de los cielos se ha acercado. Y así lo planteaba Juan, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y dígame si estamos viendo eso completo. El reino de los cielos ya se ha acercado, se está acercando y se va a acercar. Pero es una transición por la cual nosotros vamos a pasar. Me recuerdo cuando a mi hija le quitamos el Pepe, así se dice en Guatemala, no sé cómo se dice en los otros países, pero se lo quitamos y dijimos, es una transición, ya él están saliendo sus dientes, ya es hora de que ella empiece a hablar, porque yo creo que por eso no habla mucho, fíjese, porque siempre estaba con el Pepe en la boca. Pero dijimos, ya es tiempo, agarramos uno de los Pepes, por supuesto tenía 20 en la casa, pero agarramos uno de los Pepes y simbólicamente le dijimos, bye, vamos a decirle adiós al Pepe porque ya usted está grande, ya usted es una niña grande y bye, y lo tiramos en el inodoro. Por dicha, no se tapó el inodoro. Y ella se quedó, aquella cara de susto, ¿verdad? Y dice que ella me cuenta que ella buscaba por todas mis carteras, por todas mis bolsas, buscaba dónde estaban, si podía encontrar uno de los Pepes, porque de alguna forma ella lo pudo haber sentido como un castigo. Es que la transición se puede sentir como un castigo. Cuando lo que está diciendo el Señor es que te estoy promocionando porque ya es tiempo de que madures de esta etapa y vamos a dejar esta etapa que ya cumplió su función, pero ya no te sirve al lugar a donde yo te voy a llevar. Es algo nuevo, algo nuevo. Entonces, con esto voy a terminar porque quiero que usted se dé cuenta en el tiempo de transición en el que estamos. Recuérdese que el Señor se mueve por sus fechas hebreas, sus fechas bíblicas. Las fechas bíblicas, y es lo que hemos venido hablando. El primero de Nisan, que no fue la forma en que iniciaba el año desde el inicio de la creación, iniciaba con Adán. Y eso fue alrededor de septiembre, octubre más o menos. Pero luego cuando ya vino el tiempo de salir de Egipto y los hebreos son llamados a sacrificar el cordero,
donde fue la primera Pascua, el Señor les dice, ya no más van a seguir, ya no van a celebrar el año nuevo en el mes anterior, ahora lo van a celebrar en este mes, en el mes de Nisan. El mes de Nisan inicia justamente el domingo 14 de marzo. Es un día súper, súper especial. Número uno, porque es el día del cumpleaños de mi esposo. Si le quiere mandar un regalo, me lo puede mandar a mí, yo se lo compro. Pero es especial el domingo 14 de marzo, porque el primero de Nisan sucedieron estas cosas claves de la Biblia, claves. Una es que fue el día de la salida de Egipto. Levantan el primer tabernáculo en el desierto, el primero de Nisan. Hay algo curioso acerca de esto porque es cuando el Señor, después de la creación, Él vuelve a reconectarse con el hombre. Físicamente, la presencia de Dios empezaba a acompañar de nuevo al hombre en el tabernáculo. También Ezequías limpió el templo. ¿Cuándo? El primero de Nisan. El primero de Nisan es cuando sale Nehemías con toda la gente de Babilonia. Y en el tiempo de Nisan, que es usualmente en marzo, el 10, Jesús limpió también el templo antes de su muerte, el 14 de Nisan. ¿De qué me habla a mí esta fecha? De una fecha de salir de para algo mejor y algo nuevo. Una fecha de transición, una fecha de cambio, una fecha de tener que dejar cosas que se tienen que quedar en Egipto. Habla de mucho de santidad. Es una fecha que habla acerca de reconectarme con el Señor o conectarme aún más profundo con el Señor. Habla de una limpieza personal, de desechar lo que al Señor no le gusta, lo que al Señor no necesita que yo tenga para llevarme a otro tiempo. Me habla mucho de santidad el primero de Nisan, de salir de Babilonia, de dejar la religiosidad, de dejar el paganismo, de dejar toda esa idolatría que lleva Babilonia, que sabemos que está metida en todas nuestras iglesias. El salir y buscar la presencia de Dios, porque cuando ellos salen de Babilonia, ellos sabían que la presencia de Dios estaba en el templo que estaba en Jerusalén, no estaba en Babilonia. Es de buscar una intimidad más con Dios, es de limpiar nuestras vidas, de pedirle al Señor qué es lo que quieres hacer para este tiempo de transición donde el Señor nos está llevando a un tiempo mucho, mucho más alto. Entonces quiero cerrar, nada más recordarle que la iglesia está pasando por un tiempo de transición. Si bien pareciera que su vida está siendo normal, sigo haciendo lo mismo, muy difícilmente porque desde el año pasado la vida de todos cambió. Creo que la iglesia como tal, la novia de Cristo, la novia del Mesías, la esposa del Cordero, está pasando por un tiempo de limpieza, un tiempo personal de transición. Es un tiempo de preparación para nosotros como iglesia de Cristo. Entonces estamos en ese tiempo de cambio donde podemos empezarnos a sentir incómodos y decir, yo siento que el Señor me está llamando a dejar este ministerio, yo siento que el Señor me está llamando a dejar estos rituales, esta idolatría, estas amistades, estas relaciones. Quizá el Señor le está llamando a dejar algo, un negocio, un ministerio, una iglesia que ya cumplió su función y que no por haber un cambio quiere decir de que no estaba usted en lo correcto. Porque le voy a decir lo que la transición no es. Y yo lo apunté aquí porque quería estar clara de lo que no es una transición. La transición no es un castigo. La transición no es un retroceso. La transición no es que Dios esté enojado conmigo o que Dios no está conmigo. La transición no es juicio de Dios. Y la transición tampoco es rechazo de Dios. ¿Sabe qué es la transición? Es una pausa, quizás un descanso donde Dios nos está diciendo, aquíétate, escucha. Es una preparación para lo nuevo que viene. Es un tiempo de cambio, es un tiempo de promoción, es un tiempo de limpieza de las cosas que estorban.
pero sobre todo es un tiempo de transición a una intimidad mucho más grande con Dios, la intimidad que Él anhela. Y yo le voy a contar, hace unos días, hace un par de semanas, este grupo era más grande y nos juntábamos un grupo de Guatemala y de Costa Rica y el Señor nos mandó a tener que separar los grupos y ellas se empezaron a juntar ya personalmente. Hay una necesidad de juntarse ya en grupo, pero era un grupo que ya se había cumplido y que estaba en transición. Roxanne y Inés, que son las que se quedaron a cargo de ese grupo de Guatemala, decidieron reunirse los jueves, entonces eso implicaba que ya los jueves no nos podíamos reunir todas juntas. Y el Señor me puso a entregarle esas ovejitas, a decirle, Señor, las ovejas son tuyas, no son mías. Eran casi 4 años de estar trabajando con ellas y de alguna forma, yo le voy a decir, yo lloré porque sentí que me estaban destetando a mujeres con las que crecimos y pasamos de una transición a otra y el Señor me decía, ya es tiempo que sueltes ese grupo y te toca ahora una transición diferente, te toca un grupo diferente. Y, y muchas veces los terneritos, cuando usted los desteta, usted oye que están llorando y gritando y, y la vaca está queriendo regresar a lo mismo, pero este es un tiempo en donde el Señor nos está llamando a madurar. Entonces tenemos que pedirle al Señor, muéstrame los lugares de donde tú me estás sacando para que yo no me quede pegada en un lugar donde ya cumplió su función en mi vida. Así que con eso lo dejo pensando. Siempre le digo a todos, no dejen el cerebro en la entrada, analicen todo a la luz de la palabra, que Dios los bendiga y si Dios lo permite nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.